Egunon guztioi, hasiera emango diogu azaroaren bilkura deialdiari. Honetan udalbatza osoaren bilkuran daukagu 6 puntu gai zerrendan. Gero beste bat suposatzen dut guztion onarpenarekin gehituko dugu. Baina lehenengo eta behin hasiera beti egiten dugun moduan, lehenengo puntuan daukagu kasu honetan bi aurre saioetako aktak onartzeaz dauzkagu. En primer lugar, tenemos, como viene siendo habitual, la aprobación del acta anterior, en este caso la aprobación de dos actas. En primer lugar, la del 27 de septiembre y en segundo lugar, la del 25 de octubre de este 2016, actas de sesiones anteriores. Si no hay ninguna corrección respecto a las actas, pasamos al segundo punto del orden del día, bigarren puntua. Kasu honetan, bigarrena, hirugarrena, laugarrena eta bosgarrena alkatetza gaiko puntuak dira. Bigarrena, azaroaren 25ko adierazpenaren berrezpena, emakumeenganako indarkeriaren kontrako nazioarteko egunari buruzkoa. En segundo punto, la ratificación de la Declaración Institucional del 25 de noviembre de 2016, Día Internacional contra la Violencia de las Mujeres hacia las Mujeres. Declaración que se acordó en la reunión de portavoces mantenida previa a la propia al propio 25 de noviembre y debida cuenta a la fecha en la que se realiza este pleno, se estimó el acuerdo de la declaración y posteriormente su ratificación. Propuesta que lógicamente conocéis y que dimos lectura el propio día 25 de noviembre. Si hay alguna intervención, si no, pasamos a ratificar el texto. Bai. Vale, guk bakarrik edo konturatko aipatzea edo abstentzioa eman genion bere momentuan eta mantentzen dugula abstentzioaren zera horretan, eta arrazoia motearren besterik ez. Eudelek proposatzen duen zera adierazpenean edo asistentzian onarritzen dela, bere momentuan ere esan nuen, erasoan izandakoan gizarte zerbitzuetatik ematen den hartarpenari egiten dio referentzia eta gure ustez eraso gertatu horreko faseari eman behar zaio. Gure ustez indarkeria matxistari berdintasun politiken bitartez egingo zaio aurre eta horretarako edo udalek edo konpromisoak hartu behar dituzte, aurrekontuen bidezko konpromisoari eta eragilekin burutu beharreko elkarlari eutxita. Guk ez genuen hori ikusten adierazpen horretan. Hori zela eta gure abstentzioa besterik ez. Pasamos a votar la ratificación de la declaración del 25 de noviembre. Eskerrik asko. Hurrengo puntua, hirugarrena, 2016ko abenduaren 3ko adierazpen instituzionala onartzeko proposamena Euskararen nazioarteko egunari buruzkoa. La propuesta de aprobación o adhesión a la declaración institucional del 3 de diciembre de 2016
Día Internacional del Euskera. Gorka? Bai, egunon guztioi eta eskerrik asko alkate. Abenduaren 3an Euskararen nazioarteko eguna ospatzen dela eta Akoban landu zen adierazpen instituzionala bidali zuen Eudelek pasaden astean. Eudel organo horren kide da, besteak beste 3 Euskal Hiriburuekin, 3 foru aldundiekin, UEMarekin eta Eusko Jaurlaritzarekin batera. Eudeleko batzorde eragileak bilduta azaroaren 11an erabaki zuen aipatutako adierazpena Euskal Udalei bidaltzea, berrorrekiko atxikimendua ager dezaten gonbidatzeko eta modu horretan edizio berri honekiko udal sostengua errazteko. Decía que con motivo de la celebración del Día Internacional del Euskera el próximo 3 de diciembre, Eudel remitió la declaración institucional elaborada en la Comisión de Coordinación Interinstitucional ACOBA, órgano que, por cierto, del que Eudel forma parte, junto a los ayuntamientos de las 3 principales capitales, las 3 diputaciones forales, UEMA y el Gobierno vasco. La Comisión Ejecutiva de Eudel se reunió el 11 de noviembre y acordó enviar el modelo de declaración institucional a los ayuntamientos vascos, invitándoles además a adherirse a la misma. Gaur onartzen dugun adierazpenak, zer egin dezaket Euskararen alde galderari erantzutea. Galdera horri erantzun propia eman nahi diogu, gure esparruan Euskara modu edo neurri batean, zein Akoba osatzen duten 9 erakundeek eta 500 gizarte eragilek bat egin dutela Euskararen eguneko adierazpenarekin eta deialdiarekin ere. Lehen urtea da, hori gertatu dena eta halakorik ez da sekulan izan aurten arte, beraz postekoa da. Decía que por tanto la declaración que aprobamos hoy tiene como propósito responder a la pregunta ¿qué puedo hacer yo por el euskera? Además de difundirla por toda la sociedad vasca, propia a la pregunta, una respuesta que en una u otra medida fortalezca el euskera en nuestros ámbitos respectivos. Además es positivo el año en el que todos los poderes públicos unidos comparezcan con una declaración conjunta, por lo tanto es de agradecer y reconocer a todos y todas. Tugu galdera hori bera egitera, eta nork bere neurriko erantzuna hausnartzera. Guztion ekarpenak bai dira onuragarri euskararen bizi berritzerako eta guztion arteko elkarbizitza sendotzeko. Horretarako, Euskara Saiatik abenduaren 2an eta 3an prestatu ditugu hainbat ekintza, musika eskolan eta beti bezala gonbidatuta zaudete hurbiltzera eta parte hartzera nola ez. Para terminar, pues queremos invitar a todas y todos los entes sociales a hacerse esa misma pregunta y a que cada cual medite su respuesta, porque las aportaciones de todos y todas son útiles para la revitalización del euskera y para reforzar nuestra propia convivencia. Por ello, desde el Departamento de Euskera hemos organizado una serie de actividades los días 2 y 3 de diciembre en la Escuela de Música con motivo del Día del Euskera, a las que por supuesto estáis invitados a acercaros y a tomar parte. Besterik gabe, eskerrik asko. Eskerrik asko, Gorka. Adierazpen instituzionala onartzea edo ez egin nahi duzu. Idoia? Bai, nik bebai aholkularitza batzordean behi aipatunen bezala gukalde agertuko gara, argi nago. Bat gatoz herriari edo horren inguruan hausnartzeko gonbita egin behar diegula, baina baian aipatu nuen bebai horre aholkularitza batzordean gehiago ere egin behar dugula. Hausnartzea, baina eta nire ustez edo hankamotz gelditzen zela hori, beraz gure aldetik ere, alde batetik herritarrei esan behar diegu bere esku asko daukatela, gonbentzitu behar dugu horretan, ez eta eskerraldean ere hemen euskal hiztunak direla eta berezku dagoela bai emotea eta bai eskatzeko euskara. Eta gero bebai aprobetsatu nahi dut bebai hau esateko ere udalari ere, udal gobernu honi ere zer egin dezake euskararen aldetik. Berak agin badaki, suposatzen du jakingo dugula eta jakingo duzuela zer, baina aipatuko dut 3 kasu edo azken egun hauetan edo utxurek edo behintzat gure erenak eta kontuan hartzeko. Guk ere erreflexio hori egin dezagun eta hemendik aurrera edo gauza horiek zuzentzeko. Alde batetik edo lehenengo izan zen hau. Behargintzak edo luzatutako paperak eta guztiak gaztelera hutsez. Bai, ez dago euskaraz, nik ere eskatu du gainera euskaltegietara bialite gaztelera hutsez. Eta hik behartuta daude hori elebidun jartzen. Horretan eta lako kasetan edo indarra sartu behar dugula. Bai. Beste bat edo udale dirulaguntzetan, askotan aipatzen dut, edo udale dirulaguntzetan euskararen erabileraren balorea neurtzeko edo indartzeko be, uste dut aldaketak egon behar direla gure aldetik. Eta azken nahi dago, konturatu ginen adierazpen abenduaren 25ean, aurreko ostiralean, plazan egin zen zera horretan, postekoa izan zen, eta gainera alkatearen aldetik edo bota zen mezuan nire ustez zuzena,
haiei zuzena izan zen edo haien egin didako mezua, baina gaztelera hutsez izan zen. Askok eta askok esan digute gainera, euskaraz ere espero genuen. Hanka sartxa handia nire ustez. Haiei edo BD ereduko plaza batean edo haiei botatako mezuak, gainera mezu egoki bat edo euskara lehenestu behar da. Hizkuntza bat aukeratu behar bada, euskara izan behar da, haiek euskaldunak direlako. B eta D ereduko ikasleak ziren gehienak. Orduan, olakoak eta kontuan hartzeko. ¿Hay alguna intervención más? Se mantiene en el partido de la Junta, ¿se mantiene la unanimidad de la reunión de portavoces? El siguiente punto, el cuarto, son las daciones de cuenta, los diferentes decretos de alcaldía. El 3.726, 4.801, 5.558, 5.601, 5.602, 6.628 y 7.021, con las respectivas delegaciones para autorizar a los concejales y concejalas para la celebración de matrimonio. 503 del 27 de octubre, referentes a la expediente de modificación de créditos 8 de 2016 del presupuesto. Modificación de crédito que se dio cuenta la Comisión de Hacienda de la semana pasada, con todas con los detalles que ahí solicitasteis. Si tenéis alguna consideración, alguna duda, pues si no, pasamos a la moción presentada por el político Bayaldá, si se puede, relativa a la transformación de la subestación de Iberdrola al aire libre en una estación subterránea. En esta moción hay una moción alternativa presentada por nuestro grupo. Como viene siendo habitual, primero le damos la palabra a Soraya, la portavoz del plantee, defienda la moción. Y luego daremos turno, y no en esta primera intervención de Soraya, pero ya en la segunda intervención, los grupos, teniendo en cuenta la propuesta alternativa, bueno, pues pueden ya posicionarse o si quieren empezar a comentar también, para no iniciar otro trámite con la alternativa. Soraya. Kaixo egunon. Nada, es una moción relativa a otra que ya apareció, que fue ratificada por este ayuntamiento, en la que se comprometía a quitar y soterrar la subestación que hay en la zona de Aceta. Para no leer otra vez la moción, pues me imagino que los habréis leído todos, pues solamente decir que este ayuntamiento se comprometió también a realizar un acuerdo con la Universidad del País Vasco para que analizara la instalación, para efectuar una valoración del impacto de dichas emisiones. Luego, este asunto volvió a aparecer en un pleno de enero, por algunas obras que los vecinos habían observado en la subestación, pero sin embargo, a pesar de haber transcurrido ya 2 años desde que se vislumbró alguna posibilidad de solucionar este asunto, pues no se ha tomado ninguna iniciativa por parte del equipo de gobierno. Los resultados de la opinión pública, o si se hizo, pues nosotros no los hemos encontrado, que igual sí están, que ya me lo corroboraréis ahora. Y lo que era un problema en el que se comprometió a solucionar en la campaña electoral del 2011, pues parece que hoy este compromiso pues estaba dormido y no estaba dándose pasos hacia solucionarlo. Por el 14 se hiciera efectiva y que, en aplicación a la normativa vigente, que sean de competencia municipal, con el objeto de que se desmantele la antena de telefonía y se haga un convenio de colaboración con la empresa Iberdrola para que presente proyecto de soterramiento o de traslado de la subestación de Aceta. Es un poco más o menos resumido lo que se decidió en el pleno de ese año. Gracias. Eskerrik asko. Bueno, vamos a iniciar una ronda. Empezamos por Euskal Herria Bildu. Lo digo porque igual mejor que termine luego Soraya, ¿no? ¿O quieres explicar tú la alternativa? Venga, Josefina, y luego empezamos otra vez, sí. Perdonad,
Egunon, eskerrik asko, Josu. Efectivamente, Soraya, el 29 de abril del 2014, el Pleno del Ayuntamiento de Sestao acuerda textualmente: ante la alarma que causa a los vecinos de la zona existente de una antena de telefonía en la subestación de Iberdrola, colindante con el cementerio, y teniendo en cuenta la intención de este ayuntamiento de soterrar la instalación, este ayuntamiento en pleno solicita a la empresa propietaria de la antena de telefonía que la retire, adelantándose a la obra a realizar. Esta moción fue presentada por EH Bildu y fue respaldada por PNV, PSOE y con la abstención del PP. Pues bien, un poco voy a hacer una breve descripción y argumentación en cuanto a las dos instalaciones a las que se refiere la moción que tú presentas y el acuerdo que se tomó el 29 de abril del 2014. En cuanto a la antena, decir que hay un acuerdo de Junta de Gobierno local de mayo del 2010 en la que el Ayuntamiento autoriza a Vodafone la colocación de una estación base de telefonía móvil en precario en la subestación eléctrica que Iberdrola tiene en Abácholo, con el deber de desmantelarla en el momento que la subestación se retire del actual emplazamiento, sin ningún derecho a indemnización por parte del Ayuntamiento, y dicho compromiso se recogió en un acta notarial de 23 de abril del 2010. ¿Vale? Entonces, tras el acuerdo que adoptó el Pleno en abril del 14, el Ayuntamiento solicita a la compañía la retirada de la antena. Concretamente es un decreto de alcaldía de 5 de mayo del 14 y le pide que presente una ubicación alternativa adelantándose a su desmantelamiento. La compañía, en julio del 14, solicita la colaboración del Ayuntamiento para que le facilite otras opciones de ubicación, a poder ser en la zona más próxima al cementerio, por eso de las infraestructuras técnicas y específicas necesarias, en aras a no perjudicar la prestación de un servicio que se considera de interés general. Siguiendo los compromisos adquiridos en ese acuerdo de pleno de abril del 14, el Ayuntamiento, de cara a ver cuáles eran los impactos de exposición de niveles y de cobertura de esas antenas, solicita al Departamento de Ingeniería de Comunicaciones de la Escuela Técnica Superior de la UPV un informe sobre los niveles de exposición de la antena y asimismo de la cobertura radioeléctrica, y hacen un análisis en cuanto a los emplazamientos alternativos y a los niveles de exposición radioeléctrica. En cuanto a los emplazamientos alternativos, el informe recoge el análisis de las simulaciones de cobertura del servicio del operador Vodafone en 4 emplazamientos alternativos, comparando las coberturas previstas con la cobertura actualmente prestada, y concluye que los niveles de cobertura de dichos emplazamientos son similares a los actuales en los 4 emplazamientos. Y respecto a los niveles de exposición radioeléctrica, tras las mediciones efectuadas en cada uno de esos escenarios alternativos, para determinados puntos significativos, concretamente 87 puntos en exteriores, en entornos exteriores y 26 puntos en interiores de viviendas, concluye que arroja valores de exposición en otras comunidades mayores a los que actualmente se encuentra expuesto ese barrio, si bien en ningún caso dichos valores superan los máximos legales. Al contrario, son incluso inferiores a los niveles de referencia, tomando los más bajos de los establecidos por la legislación aplicable. Por lo que, en principio, el Ayuntamiento es que no dispone de un argumento legal para decir a la compañía que se tiene que ir de ahí. Por todo ello, en cuanto a la antena, teniendo en cuenta que el cambio de emplazamiento a las ubicaciones a las ubicaciones del entorno arroja niveles de exposición inferiores a lo legalmente previstos y coberturas similares a las actuales, teniendo en cuenta que la competencia sobre telecomunicaciones, sobre la fijación y control de los límites de exposición a campos radiomagnéticos, es competencia de la Administración central y el Ayuntamiento solo tiene competencia a nivel de urbanismo y medio ambiente, y teniendo en cuenta los términos y condiciones del acuerdo que alcanzó el Ayuntamiento con Vodafone, que incluían la situación en precario de esta antena desde el punto de vista urbanístico, pues el compromiso de este equipo de gobierno es proceder a su desmantelamiento, en todo caso sin coste alguno para el Ayuntamiento, en el momento que la subestación eléctrica se retire de su actual emplazamiento, y en su caso proceder a su reubicación si es viable y adecuado a los intereses municipales. Y en cuanto a la subestación eléctrica, decir que la modificación puntual del Plan General de Mendieta se aprobó inicialmente el 25 de febrero del 14.
una vez expirado el plazo de 2 años de suspensión de toda clase de licencias urbanísticas para actos y usos contrarios a la nueva ordenación que preveía esa aprobación inicial de la modificación, el Ayuntamiento, una vez más, siguiendo el compromiso adquirido en el acuerdo del Pleno del 14, la misma línea de trabajo marcada en aquel Pleno, pues insta a Iberdrola a que presente un proyecto. Iberdrola presenta un proyecto de reforma integral y compactación de la estación de Abácholo el 26 de febrero de 2016, justo 2 años después, dado que su actual situación no permite que pueda ser operada y mantenida en las condiciones de seguridad exigibles. Dicho proyecto, ¿cuál es el problema? Que contempla obras de reforma integral y mejora que suponen la modernización y actualización de la subestación, cambiando todas las instalaciones y edificaciones en el recinto por otras similares de similar funcionalidad, pero en 3 edificios más compactos, junto con el resto de instalaciones al aire libre, sobre rasante del suelo y otras canalizaciones bajo rasante. ¿Qué pasa? Pues que este proyecto choca frontalmente con la situación urbanística actual de la subestación de Iberdrola, que es un fuera de ordenación tolerada. ¿Qué significa? Que la subestación es disconforme con los usos del suelo en la parcela que se ubica, porque es un sistema general de espacios libres de uso público, y las obras y usos admitidos en dicha situación urbanística se limitan a obras de conservación. Entonces, en marzo del 2016, el jefe de los Servicios Técnicos de Urbanismo informa denegando la autorización solicitada de dicho proyecto. ¿Cuáles son las consecuencias de todo esto? Pues que tenemos una subestación que precisa obras y que el proyecto presentado que pretende Iberdrola son obras de modernización y adecuación que suponen una reforma integral de la misma. Que hay que tener en cuenta que la subestación tiene la vida finalizada, se ha amortizado su vida útil y necesita una reforma integral o traslado a la vista de las actuaciones que solicita Iberdrola. Teniendo en cuenta que la subestación es la instalación y fuente de alimentación de energía eléctrica principal de Sestao, pues es una de las dotaciones de infraestructuras necesarias y previstas por la legislación como propias del suelo urbano, teniendo en cuenta que el Plan General solo permite labores de mantenimiento, conservación y reforma sin incremento de valor en esa situación de fuera ordenación tolerada, y teniendo en cuenta que el programa de actuación del Plan General que tenemos vigente contempla la eliminación de la actual subestación sin otra alternativa de emplazamiento en Sestao, con previo acuerdo con Iberdrola como fórmula para gestionar la ejecución del Sistema General de Energía Eléctrica sin plazo alguno, pues cualquier actuación que suponga su retirada debe ir acompañada, queramos o no, de un proyecto de instalación de una nueva subestación en el municipio, dado que es preciso asegurar la distribución y suministro de energía eléctrica de Sestao de forma eficiente y segura y, en todo caso, previa modificación del Plan General de Ordenación Urbana, que no contempla este uso, salvo en los suelos calificados como Sistema General de Infraestructuras. A la vista de todo lo anterior, pues el Ayuntamiento debería acordar el desmantelamiento de la estación base de telefonía móvil de Vodafone o su reubicación en otro emplazamiento, sin coste alguno para al Ayuntamiento en cualquier caso, en el momento que la subestación eléctrica de Abácholo se retire de su actual emplazamiento y, si fuera preciso para ello, previa modificación del Plan General. Y, asimismo, la modificación del Plan General de Ordenación Urbana para regularizar el proyecto de instalación de una nueva subestación de energía eléctrica en el municipio que sustituya a la actual subestación de Abácholo, de acuerdo con las necesidades técnicas específicas de esta infraestructura en cuanto a disponibilidad de redes de alta tensión próximas y demás, que resulte ser la alternativa viable y más adecuada a los intereses municipales. Eskerrik asko, Josefina. Bueno, la moción y la alternativa, antes se me descuadra un poco, empezamos los turnos. Eduardo, de menor a mayor. Eduardo. De momento adelanto que voy a votar a favor de la moción presentada por Sestao Vallalda. Entiendo que si nos sumamos a la literalidad de lo que está solicitando, lo único que está diciendo es que se pongan en marcha todos los procedimientos que sean de competencia municipal para llevar a cabo lo que es el desmantelamiento de la subestación eléctrica de Abácholo, lo cual es totalmente compatible
con el punto número 2 de la moción presentada por el Partido Nacionalista Vasco. Es que, evidentemente, lo que se pide es que se agilice y que se pongan en marcha los procedimientos, especialmente los que son de competencia municipal, lo cual puede coincidir con las explicaciones que se nos acaba de dar ahora con respecto a este punto. Ahora, lo que sí me llama la atención es con la moción presentada por el Partido Nacionalista Vasco, en el punto número 1, cuando ya condiciona la retirada de la base de telefonía móvil, la condiciona a que sin coste alguno para el ayuntamiento, lo cual evidentemente todos los que estamos aquí sentados lo que queremos es a que sin coste alguno para el ayuntamiento, pero claro, y si es un coste razonable, y si es un coste mínimo. Yo creo que lo principal y lo fundamental es la retirada o el cambio de ubicación de esta antena de telefonía. Es más, ya lo condiciona también a cuando la subestación eléctrica sea retirada. Hombre, y si podemos conseguir del ayuntamiento, como muy bien se ha dicho, no tenemos la competencia para ello, pero si a través de las negociaciones correspondientes con la empresa de telefonía móvil podemos conseguir que esta antena sea retirada con anterioridad a que se modifique, a que se cambie de sitio a la subestación eléctrica, es que aquí lo que estamos es condicionando y diciendo que en vista de lo que se nos ha dicho de los trámites legales que tenemos que llevar adelante para modificar la ubicación de la subestación eléctrica, pues lo que estamos es condicionando a que esta antena va a estar aquí hay muchos años. Entiendo que ese primer punto sobraba, es por lo que sí adelanto que me voy a abstener a la moción presentada por el Partido Nacionalista Vasco. Y luego ya, por último, decir que lo que me preocupa de las explicaciones que se nos acaban de dar es que la misma Iberdrola reconoce en el proyecto, según se nos ha dicho, que se ha presentado, un proyecto que no es válido, no sirve, reconoce la falta de seguridad y que está obsoleta la subestación. Me parece preocupante. Me parece muy preocupante. No estoy echando la culpa, desde luego, al equipo de gobierno. Me consta y estoy convencido de que van a intentar hacer todo lo posible para que esa situación se modifique, pero sí hay que reconocer que es preocupante. Y yo entiendo que no hay ningún motivo para no apoyar la moción presentada en estos momentos por Sestao Vallalda. Simplemente, por decir un comentario, que cuando habla de que se establezca un convenio de colaboración con la empresa Iberdrola, que nos parece, por supuesto, me parece estupendo. El único problema que veo es que los convenios, siempre cuando son entre dos, no se puede, desde aquí no tenemos la opción, por mucho que votemos, de obligar a la otra parte, pero bueno, al menos sí que se hagan los esfuerzos necesarios por parte del equipo de gobierno. Eskerrik asko, Eduardo. Miquel. Vaya, egunon. En algunos momentos del día de hoy yo creía que estaba en una comisión de urbanismo, por las explicaciones dadas por Josefina. Hubiera sido más de proceder, creo, que todas esas explicaciones en una comisión de urbanismo en el cual se nos dé con tanto detalle como ha dado. Yo he dejado de apuntar ya cosas de fechas porque me pierdo, porque mira que es poca lo que habéis presentado, que no trae ni argumentación al lado. Y además, y eso lo dejo para que el equipo proponente, Sestao Vallalda, lo diga, hombre, el tiempo de llegada de esta alternativa, el tiempo de presentación de esta moción, cuando todos conocíamos la moción de Sestao Vallalda, no da lugar a esto y a esta explicación que he estado de aquí. Explicación que, insisto, agradecemos, no tenemos ningún problema en haberla escuchado, pero creo que va más en una alternativa que tiene que venir argumentada, no directamente determinada por dos puntos, y que evidentemente lo que hace es hacer un cortacircuito claro a la moción que presenta Sestao Vallalda. No ponemos en duda en ningún momento que este equipo de gobierno, así como el anterior, en el sentido de que esto viene aprobado desde el 2014, no haya hecho intentos para normalizar esta situación. No lo ponemos en duda en ningún momento. Sí vemos que los tiempos pues se están pasando. Los tiempos pasan. Los tiempos están sobrepasando ya la capacidad de aguante de los vecinos, porque no vale
que el señor alcalde se presente en época electoral y Soraya, la compañera Soraya ha dicho el 2011, no, en el 2015 se presente por la zona y diga, no, que esto lo vamos a quitar ahora. Sí, esto está así. Y eso lo ha dicho porque hay personas interlocutores en el otro lado del barrio, personas del barrio, que así lo dicen. No, si estuvo aquí, si realmente dijo que sí. Claro, evidentemente, esta explicación de Josefina hubiera sido perfecta. Tú le sientas a un vecino, le cuentas todos los problemas que tenemos con esto y está alucinando, por diciendo, es imposible, dentro no tenemos capacidad de hacer nada. O sea, se nos instala en precario en el 2010, dado por el equipo de gobierno que en ese momento estaba. Lo del precario debe ser para los vecinos solo. Para una empresa como Vodafone o una empresa como Iberdrola, el precario le vale para toda la vida, le vale para 7 años después. Estamos en el 17 y seguimos con ello. Evidentemente, es curiosamente el precario de algo. Si nos vamos a la norma urbanística, que la tenemos que cambiar, en la alternativa que presenta el PNV, el Partido Popular lo ha explicado bien en un apartadito, cuando dice que la condición que marca, esa es la diferencia que hay entre el 2014 y la de Sestao Vallalda, porque la condición que marcáis aquí es una condición que ya borra las anteriores. Es una condición que no es lo que en el 2014 apoyábamos y que creemos que tiene una validez clara en cuanto a que a una empresa como a otra, desde ese ayuntamiento tiene que haber capacidad y desde los amigos de este ayuntamiento también, porque no nos olvidemos que aquí no jugamos solo los que estamos aquí. Muchas veces se juegan otras platas, se juegan en otros sitios y eso tenéis ya amistades para ello. Evidentemente que a Iberdrola se le puede estar jugando. Si Iberdrola está diciendo, como ha dicho el Partido Popular y como ha dicho Josefina también, que ya nos está diciendo que la instalación es obsoleta, tenemos unas en la mano para un movimiento nuestro. Un movimiento nuestro contra una empresa que, nos guste o no nos guste, nos condiciona a todos los vecinos. Y evidentemente, y yo apunto como razón, ¿por qué no le quitamos la cuenta que tiene este ayuntamiento de Iberdrola? Bueno, pues el tú y yo que tenemos, tú no te mueves, nosotros nos movemos, ahora hay alternativas para movernos, tenemos, existen, se puede hacer, se está haciendo en ayuntamientos, es posible hacerlo. Bueno, y aquí lo hacemos para que luego hagamos un acuerdo con ellos, para no sé qué cosas vamos a hacer. Hombre, no es serio en ningún momento el plantearnos que los años que pasan, en el 2011 se promete una cosa, después del 2010 en precario, en el 2015 se va con ese mismo planteamiento y viene una moción de Sestao Vallalda que, evidentemente, en el primer punto de la moción, de los dos que incluye, solo se retrotrae al 2014 en cuanto a la efectividad que se tiene que hacer, que es casi una actualización de texto, y que en el segundo punto es, sin el condicionante vuestro, es básicamente también se podría aplicar, no entendemos en ningún momento esta alternativa. No la entendemos. Entendemos que esta, igual que en el 2014, se podría aprobar según está. Y esa es la alternativa que nosotros vamos a aportar, porque creemos básicamente que los problemas urbanísticos se pueden resolver. Lo queríais resolver, y recuerdo, hace 1 año y medio de otra forma. Eso en plano, encima de la mesa, a este portavoz se le explicó de cómo había un movimiento, que había un acuerdo inminente, evidentemente con una operación urbanística detrás. O sea que todo eso se ha ido trabajando y al final hay alguien por arriba que tampoco deja que se vaya haciendo las cosas, pero que es evidente de que se tienen que dar planeamientos de ordenación general, que es la clase de que nos ha dado Josefina en una comisión de urbanismo. Es evidente de que tiene que haber un acuerdo y un acuerdo que nos va a costar, porque eso de que no nos va a costar en cualquier caso el ayuntamiento, bueno, pues hombre, seguramente que algo nos va a tener que costar, seguramente. Y si no, el imperativo del ayuntamiento tendría que ejecutarse. Porque si no nos cuesta nada tendríamos la voluntad de poderlo hacer y tendríamos la voluntad de mandarlo, pero no podemos. Con lo cual tenemos que hacer un acuerdo. Y un acuerdo por las dos partes, normalmente las dos partes tienen que acordar. Y normalmente las dos partes tienen que apostar por algo. Nosotros, lo dicho, la moción de alternativa no la entendemos en el momento que se presenta, ni la argumentación que viene con ella, porque no viene ninguna argumentación, que la ha dicho ahora la compañera de la comisión de urbanismo, la señora Josefina. Evidentemente vamos a seguir estando con el planteamiento que hace Sestao Vallalda. Ese planteamiento es el que creemos que recoge lo que en el 2014 apoyasteis con la abstención del Partido Popular, se apoyó, y evidentemente que esto es poner en claro otra vez lo que en el 2014 se aprobó. Eskerrik asko, Mikel, Soraya. Luis Felipe.
Gracias, alcalde. Egunon. Bien, en vista de lo que tenemos encima de la mesa esta mañana, en primer lugar, decir que la moción alternativa que nos ha presentado el Partido Nacionalista Vasco no nos parece mal, pero, siempre hay un pero, nos parece que nos coarta mucho el movimiento en el ayuntamiento. También hay que decir que la moción que nos trae Sestao Vallalda, aunque es mucho más general, no hace mención al Plan General de Ordenación Urbana, que evidentemente debe ser modificado, pero nos parece mucho más congruente con lo que en la pasada legislatura todos los partidos políticos, salvo el PP, votamos a favor. Por lo cual, en principio, nos vamos a abstener en la del Partido Nacionalista Vasco y vamos a votar a favor en la de Sestao Vallalda. Gracias. Eskerrik asko. Soraya. Bueno, por una parte me gustaría decir que es la segunda vez que me ocurre que una alternativa a una moción de nuestro partido viene dada sin tiempo. O sea, la nuestra fue presentada el 17 de octubre y esta alternativa nos la han presentado ayer a las 3 menos cuarto de la tarde. Yo no sé cómo trabajan ustedes, pero nosotros trabajamos asambleariamente, nos juntamos, tenemos que debatir, no nos dan tiempo, es que no nos dan tiempo para nada. Y yo creo que desde el 17 de octubre han tenido el tiempo suficiente como para haber valorado la propuesta nuestra. Podríamos haber incluso, pues sí, es muy parecida, tanto lo que exponen ustedes como lo que exponemos nosotros, excepto en que nosotros queremos avanzar y ustedes quieren ir hacia atrás. Sí, quieren ir hacia atrás en el momento en el que están diciendo que el quitar la de Vodafone viene implícito, si no se quita la eléctrica, no se puede quitar la otra. Y en la anterior moción que ustedes aprobaron no incluía eso, no se decía eso. Y ahora lo están diciendo. Eso no es adelantar, es atrasar. Y esto yo creo que ya se ha dilatado bastante en el tiempo como para que sigan así, porque es que no vamos a avanzar. No vamos a avanzar. Luego, por otra parte, no sé si es que pues que les interesa, no sé, o no les interesa comprometerse, o porque me ha parecido que se han sacado de la manga pues esta moción. De repente aparece esta y dice, ahí va, es verdad, si había esta moción, si no se han movido. Yo no he tenido notificación ninguna desde que ha pasado esto, excepto la intervención que tuvo Bildu en una pregunta en anteriores plenos. No se ha sabido nada de este asunto. Yo, por lo menos, a mí no me ha llegado ninguna información sobre todos estos datos que nos has dado, Josefina, sobre los años, o sea, que si no sé dónde lo he apuntado realmente. En febrero, mayo de 2014, vale, y luego han estado diciendo que en el 2016, en febrero, se han estado moviendo, que en mayo también. Yo de eso no tenía constancia. Pero vamos, que en definitiva, frente a la perspectiva, yo creo, de ustedes de decir que no a la moción presentada por nosotros, pues al final lo que no les interesa es comprometerse, se sacan esta moción de la manga y así ya tienen excusa. O sea, a nosotros pues tenemos de no seguir avanzando, de ir hacia atrás. Silencio, de ir por hacia favor. atrás. Vamos a meter un poquito de silencio. Soraya, sí. Y pues nosotros votaremos que no a la suya porque hemos presentado la nuestra. O sea, yo creo que es ratificar una cosa que ya ustedes votaron y dijeron que sí. Que se puede complementar con el plan que no hemos comentado nada sobre el plan, muy bien, pero que se pueden unir las dos perfectamente y llegar a un acuerdo. No tiene por qué ser una u otra, ¿vale? Le puede faltar cosas a la nuestra, pero que ustedes con la suya en el primer punto echan camino que se ha avanzado, lo devuelven hacia atrás, eso está clarísimo y no pueden negarlo. Ustedes, como siempre, tienen la palabra. Vamos a tratarnos de tú, Josefina. Yo una intervención mínima y seguramente
lo digo porque es que cuando haces un planteamiento, Soraya, de no sé cómo trabajamos nosotros, mira, no, yo... las posiciones políticas pueden ser diferentes. Pero desde luego lo que tampoco se puede admitir es presentar una moción sin haber visto el expediente y sin saber lo que este ayuntamiento ha trabajado en estos últimos 2 años. Así no se trabaja. Tú no puedes presentar una moción y aquí en el pleno la concejala te dice todos los datos que se ha trabajado este ayuntamiento y tú vienes aquí y dices que tú no sabes nada y que tú has presentado una moción y no sé, y que no has recibido ninguna notificación. Es que así no se trabaja. Es que cuando tú presentas una moción a un pleno tienes que saber de lo que estás planteando en la moción y tienes que saber lo que hay detrás de la intervención municipal. Porque en el expediente existen los decretos, los informes, los acusos de recibo, las contestaciones de Iberdrola, las de Vodafone, el estudio radioeléctrico, las alternativas de la estación de Vodafone, qué alternativas emiten más radiofrecuencia que no, si merece la pena no trasladarla, si se puede legalmente trasladarla. Todo eso aparece en el expediente, todo. Si no oculta nadie nada, tú como concejala vas, te informas y si ya consideras que el ayuntamiento no ha hecho nada, si consideras que vamos para atrás, si consideras que incumplimos nuestras promesas electorales, presentas la moción. Porque no sé qué es más populismo uno que si el alcalde vaya ahí a decir que queremos modificar el plan general, porque te recuerdo y os recuerdo a todos que por eso se fundamenta la alternativa, que para trasladarla a su estación hay que modificar el plan general, si no, no se puede trasladar, pues oye, es que ¿cómo no va a haber una alternativa diciendo, vale, traslademos, pero modifiquemos el plan general, ¿no? Independientemente de que luego haya otras cosas que vayan derivadas complementarias, como ya algunos conocéis y ha hecho referencia antes Miquel en su intervención. Pero es decir, es que lo que no puede ser es venir con una moción que queda muy bien, quitemos la subestación, acuerdo con Iberdrola, quitemos la subestación y quedamos muy bien, y luego no rasquemos absolutamente nada para lo que hay que hacer para hacer esas cosas y lo que hemos hecho y la consecuencia de los estudios realizados. Josefina. Lo que hay detrás, yo creo que es un grupo de vecinos que se han estado quejando continuamente de que eso está ahí. Eso es lo que sé que hay detrás. Detrás de todo esto hay eso. Y que no se está haciendo nada, también sé. Está detrás también. Ahora mismo no se está haciendo nada y se está atrasando con la moción que tú presentas, Josefina. Porque esta alternativa sí atrasa. Porque liga la una con la otra. Si no se quita una, no se quita otra. Y para mí sí es atrasar respecto a la que estaba ratificada en el 2014. Perdona, Josefina, que te había cortado. Vamos a ver, señores. A ver si somos realistas y sabemos lo que el ayuntamiento acuerda y firma, ¿vale? Hay un acuerdo de una junta de gobierno de mayo del 2010 en la que el ayuntamiento le autoriza a Vodafone la colocación de una antena con el deber de desmantelarla en el momento que la subestación se retire de su emplazamiento, sin derecho a indemnización alguna, y se recoge en un acta notarial que el ayuntamiento suscribe. El equipo de gobierno no está condicionando nada ni está atrasando nada. Es un acuerdo que yo podría exigir no cumplir si tendría una argumentación legal para exigirle a Vodafone que se vaya de ahí. Pero es que los estudios que me hace una empresa especializada me dicen que los niveles de exposición y la cobertura son admisibles, son similares y no tengo argumentación legal para decirle a Vodafone que se retire de ahí. ¿Que tengo que llegar a un acuerdo y que el ayuntamiento quiere pagar algo de dinero a Vodafone para que se retire? Lo podré hacer, pero ¿qué cobertura le doy a un servicio que es de interés público y de interés general? Porque luego todos nos quejamos de que no tenemos cobertura de telefonía. Yo no estoy condicionando nada. La condición viene de un acuerdo de una junta de gobierno que se recoge en un acuerdo suscrito con Vodafone, en un acto notarial. Que quede claro, Ahora mismo esta moción no está haciendo más que ratificar ese acuerdo porque no tengo argumentación legal alguna para ir a Vodafone a decirle que se retire de ahí. Cuando la tenga, que será cuando desmantele la subestación, es cuando le podré exigir a Vodafone. Y encima sin pagar nada.
Por otra parte, esa subestación y esa antena ha estado en precario siempre. Se ha condicionado su autorización a la situación de precario de la propia subestación, que siempre se ha sabido que estaba fuera de ordenación. Quiero decir que no es nada nuevo, es una situación en precario que hemos consentido desde el momento que firmamos el acuerdo con Vodafone. Por otra parte, Miquel, me hubiese gustado tratar esto y participar esto en una comisión de urbanismo. De todas formas, la argumentación de las mociones se hace en el Pleno, pero también es verdad que me hubiese gustado encontrarme con una moción en la que no se dice en cuanto al proyecto, en cuanto al estudio de la universidad sobre la valoración de las exposiciones y coberturas de la antena. Sin embargo, y a pesar de haber transcurrido ya 2 años desde que se vislumbró alguna posibilidad de solución a este asunto, no se ha tomado ninguna iniciativa por parte del equipo de gobierno. Los resultados del estudio no se dieron a conocer a la opinión pública o si se hizo no fue muy efectivo, ya que no hemos conseguido encontrar rastro alguno de los mismos. Me hubiese encantado encontrarme con una moción en la que por lo menos hubiesen visto este expediente a la hora de redactarla, ¿vale? Por eso, se necesita un poquito más rigor y trabajo a la hora de hacer unos planteamientos de moción que yo creo que son de máximo calado en este municipio, cuando todos sabemos que, como ha dicho Eduardo y como dice la propia Iberdrola, tenemos una subestación que está ya su vida útil acabado y está en una situación de conservación mala, mantenimiento muy mala y hasta peligroso. Me hubiese gustado también encontrarme con una moción en la que hubiese visto el proyecto que ha presentado Iberdrola de modernizar la subestación y hubiese visto que el informe técnico del arquitecto técnico municipal hace un recorrido por todos los parámetros urbanísticos y normativa urbanística, incluso el plan general, y al final tiene que concluir que no se puede estimar ese proyecto porque la ubicación de la subestación urbanísticamente está en una ordenación tolerada y hay que ir a una modificación general del plan general. Lógicamente, la que sea tiene que ser viable y la más adecuada a los intereses generales. Con todo ello, ¿qué quiero decir? Pues que, como dice el alcalde, creo que cuando se presenta una moción de este calado, con todos mis respetos al trabajo que realizáis, creo que hay expedientes en el ayuntamiento, que están los estudios, que están los proyectos, está todo argumentado y no hace falta que tengamos que venir a hacer una moción alternativa con esta argumentación. Se podría haber hecho una moción desde Sestao Bayaldá que recoja todo lo que los expedientes tienen y contienen, ¿vale? Eskerrik asko. Eskerrik asko. ¿Hay alguna intervención más? Eduardo, última ronda. Sí, simplemente decir que yo he reconocido en la intervención anterior que desde luego el ayuntamiento no tiene en estos momentos competencia legal para obligar a Vodafone a retirarse, y en eso estamos de acuerdo y yo no le voy a quitar la razón. Pero también es cierto que siempre cabe la posibilidad, como también ha reconocido, de llegar a convenios, de llegar a negociaciones con Vodafone, con coste o sin coste para el ayuntamiento, puede que con un coste mínimo, pero es que ustedes aquí lo que ya están cerrando, admito que ya está cerrado en estos momentos, pero es que aquí vuelven a dar una segunda vuelta de llave para que sea imposible retirar esa antena de telefonía hasta que no se elimine la subestación eléctrica. ¿Por qué vamos a negarnos a que si podemos llegar a conseguir un convenio, una negociación con Vodafone para que se retire con anterioridad, pues quizás con un coste mínimo para el ayuntamiento o quizás sin coste? ¿Por qué vamos a negarlo? Pero es que aquí vuelven a cerrar otra vez esa posibilidad y ahí lo siento, no le voy a apoyar. Le reconozco las competencias que tenemos. Pero, hombre, vamos a intentar llegar a un acuerdo, si es posible. Si no, pues bueno, si no es posible, nos lo echaremos en cara, evidentemente. Pero bueno, no demos una segunda vuelta de llave para cerrar este tema. Y luego, por último, a ver, se ha criticado a Sestao Bayaldá
pues que no han hecho los deberes, que no han revisado el expediente. Es que lo digo porque otro día nos puede pasar a cualquiera de la oposición, pues porque no tenemos ni los medios ni los servicios técnicos, sí el acceso a la información, que no lo he negado en ningún momento. Y es que lo cierto es que tienen razón en esa crítica. Yo es que no se la cuestiono, tienen toda razón en esa crítica, pero hombre, para criticar eso había que haber hecho un esfuerzo un poquito mayor, ¿eh? 2 párrafos de una moción que estaba presentada hace mes y medio, que han tenido tiempo más que de sobra para hablar con la oposición, para decirles, a esta moción creemos que le faltan determinada información, vamos a dar la información y luego si queréis podemos llegar a un acuerdo en consenso. Mes y medio. Y criticar a los demás porque no hacen los deberes cuando se nos viene ni a 24 horas con 2 párrafos deprisa y corriendo, pues hombre, yo creo que antes de criticar también hay que mirarse a uno mismo. Muchas gracias. Es que recasco, Miquel. Sí, bueno, como ya se ha dicho por activa y por pasiva y por otros portavoces, no es reiterarnos en lo mismo. A nosotros nos ocurre preguntar una situación. Si tantos diques y tantos problemas tenemos sobre ello, a noviembre del 2016, ¿en qué situación realmente estamos con la modificación del plan general en esa zona? Es una pregunta que la metéis en el tema de preguntas y ya es una pregunta de H. Bildu. Para empezar a ver si solucionamos esto a partir de noviembre del 2016. Y por recordar un par de cosas al equipo de gobierno. Josu, el señor alcalde, cuando ha ido por la zona, insisto, ha dicho lo que quieren oír los vecinos. Y yo entiendo que eso es muy bueno. El vecino tiene que oír eso porque se tiene que convencer de algo lo que quiere. ¿Y por qué? Porque los vecinos de la zona dicen, sobre todo los que están más cerca, porque a mí me pilla un poco más lejos, que yo vivo en esa zona, dicen que yo compré el piso con la subestación, que no me cuentes cómo es el tema municipal, que toda esa explicación de Josefina, que insisto, que ha sido correcta, que se ha tenido a la realidad de un expediente, que se lo conoce, que evidentemente lo podía haber tratado en una argumentación previa o en el pleno, como ha dicho ella, aunque yo digo que en una comisión de urbanismo o en un encuentro no lo podía haber dicho mejor. Pero que ellos dicen que yo he comprado eso con una subestación, el que ha ido a comprar y el que de origen está viviendo allí, pero no con una estación base de telefonía móvil. Eso no. Y que evidentemente se ha dado en precario por parte de un equipo de gobierno en el 2010 porque se podía dar en precario ahí. Porque en precario estaba también, y estaba fuera de ordenación, lo que era la base de donde se estaba sentando. Pero que estamos en el 2017, ya, casi, en puertas. Entonces, insisto, de los tiempos son importantes en cuanto al hartazgo de muchos vecinos ahí, que te dicen eso. No, si me puedes contar lo que quieras, pero esto no funciona. Eso es lo que te dicen. Carcasco. Luis Fe, Soraya. Solo 2 cositas. Que el proyecto sí sabíamos de él, para que quede claro, lo que sí sabíamos también que era en la superficie, que querían como reubicarlo ahí y eso no era lo que la gente quería. A eso me refiero. Y por otra parte, lo de rigor y trabajo, no creo que sea justamente lo que has hecho tú, que es plantearlo algo el día anterior, menos de 24 horas. Y yo no trabajo exclusivamente para el ayuntamiento, ¿vale? Usted está liberada, con lo cual yo sí entiendo que pueda acceder a todo, con todo el tiempo del mundo, a los expedientes, a los proyectos. Yo no tengo esa suerte, yo tengo que ir a trabajar y además el tiempo que me queda estoy por las mañanas en el ayuntamiento. Por eso, entonces usted entienda también que estando liberada, mes y medio para hacer una moción alternativa y entregarla el día anterior no me parece tampoco lo correcto. Gracias. Sí, Josefina. Eduardo, al respecto de lo que comentabas en cuanto a llegar a un acuerdo con Vodafone para la retirada de la antena y demás, eso sería factible en el caso de que los valores que arrojara el estudio que hizo Euskoiker dieran valores de exposición y coberturas
diferentes o mejores en distintos emplazamientos del entorno. Pero yo, ¿por qué voy a tener que pagarle nada a Vodafone para trasladar la antena a un no sé dónde o retirarla sin más? ¿Que me quedo sin cobertura de un servicio de interés general? Esa es la pregunta que lanzo al aire. ¿Nos quedamos sin cobertura? Bueno, hecho el debate y pasamos a votar. Yo lo único, porque quede en acta también, como ha hecho referencia a Miquel a la posición del alcalde personal que ha ido allí, evidentemente he estado allí, no he estado yo allí, ¿no? Yo creo que han estado muchos concejales y concejalas, ¿no? Cada uno cuenta la historia un poco, saber siempre como a mí me dicen también, siempre te transmiten o lo que quieres oír, ¿no? Porque a mí también me dicen igual lo que yo quiero oír, ¿no? De igual manera a veces les transmites cosas que ellos... Es decir, el ayuntamiento está en la línea de trabajo para solventar este problema, intentaremos solventarlo lo antes posible. El contexto que ha dicho Josefina yo creo que es un contexto bastante correcto y de hecho tanto la moción de Vallaldá, que el espíritu seguramente va en la misma línea que nosotros, pero que he estado con los vecinos y también he estado en sus casas midiendo con los expertos. No es que he estado con los vecinos, he estado en sus casas, en sus salones. O sea, en sus salones midiendo con los de la UPV las emisiones y viendo los resultados con ellos. Es decir, que he estado, no solo he estado para decirles, sino hemos estado con los equipos de medición. Y por último, y antes de pasar a la votación, cuando te he hecho la observación, Soraya, no me estaba refiriendo desde el 17 de octubre al día de hoy el trabajo o no trabajo o la más intensidad. Lo que te quiero decir es que antes de presentar la moción, eres concejala desde junio del 2015. Antes de presentar la moción el 17 de octubre de 2016, hay tiempo suficiente para informar de lo que vas a poner en una moción, cómo está, precisamente para evitar lo que es decir, en una reunión con Josefina, en un expediente, en una reunión con el arquitecto, en una reunión conmigo, es decir, porque seguramente si lo hubieses hecho, esta moción no sería la misma. No sería la misma. Porque hay cosas que aseveras aquí que no se podrían poner. Ese es un poco el planteamiento de la intervención que ya había realizado cuando has planteado. Mejoraremos todos. Vamos a dejarlo, vamos a hacer la botella medio llena. Intentaremos mejorar todos. Pasamos a votar la propuesta que ha hecho Soraya en nombre de Sestao Vallaldá. Es pasamos a votar la moción alternativa presentada por
El Grupo del Partido Nacionalista Vasco. Bai. Antes de pasar a ruegos y preguntas, tenemos que incluir una propuesta, si así lo estimáis, fuera del orden del día, en relación a la declaración institucional fruto de una moción que el Grupo Socialista presentó en el registro en relación al día 1 de diciembre, Día Mundial del SIDA, la cual fue remitida y convertida en una declaración institucional con el beneplácito del proponente, el Grupo Socialista. Por lo tanto, en primer lugar, si no hay votos en contra, declarar la urgencia o incluir el punto en el orden del día, ya que no estaba incluido, de la declaración institucional. Si no hay ningún grupo que se oponga, lo damos por incluido. Y por tanto, entramos en el asunto, la declaración institucional del 1 de diciembre, con motivo del Día Mundial del SIDA. Y bueno, tenéis un poco el texto. No sé, se ha repartido, bueno, lo tenéis por correo electrónico, pero eso también se ha repartido, ¿no? Los puntos después del contexto, bueno, pues adherirnos a la Declaración de París para la acción acelerada de las ciudades y poner fin a la epidemia del SIDA para el 2030, cuyo texto íntegro se adjunta, que se adjuntará lógicamente. Trasladar el presente acuerdo de adhesión a la Declaración de París a los promotores y a la coordinadora estatal, así como a las organizaciones de nuestro ámbito, las locales, y autorizar la firma de presente declaración, en este caso al alcalde, bueno, con la firma de los diferentes portavoces, que si hace necesario se firmará después del pleno. Entiendo como las demás declaraciones será remitida a los medios de comunicación y puesto en la web municipal. No sé si algún grupo quiere intervenir en relación a Luis Felipe. ¿Queréis, Eduardo, quieres intervenir? Miquel, la idea es Soraya. Yo solo una pregunta, era saber si junto a la declaración se tiene pensado por parte del Ayuntamiento hacer alguna acción para el día de la declaración. Gracias. Luis Felipe. Sí, yo quería hacer un poquito de explicación de la declaración, que fue primero moción por parte de nuestro grupo político, y que el mismo día que se presentó en el WhatsApp de Junta de Portavoces decía que se podría cambiar la declaración institucional si todos estábamos de acuerdo, como así ha sido, evidentemente. Bien, es un texto que me he currado un poquito, haciendo un pelín de historia y de datos estadísticos, que es muy cortito. Desde su diagnóstico en el año 1983, el SIDA ha pasado de ser una maldición bíblica y un castigo divino por la perversión de la humanidad a una enfermedad crónica, y como tal ha hecho que todos bajemos la guardia. Aunque los datos en Euskadi no muestran un repunte importante en los nuevos casos, no debemos perder de vista que, según las estadísticas, ha habido un cambio en la forma de contagio y transmisión de la enfermedad. Se ha pasado de un porcentaje elevado de infectados por compartir jeringuillas a la actualidad, en el que el 91% de los nuevos casos se dan por prácticas sexuales sin protección.
De los 151 casos nuevos en 2015, 137 se hubieran podido evitar con el uso del preservativo. Y es aquí donde la sociedad ha bajado la guardia. Vuelve a estar de actualidad la vieja idea que llevó al aumento de contagios. Como no soy un drogadicto y soy heterosexual, a mí no me va a pasar. Y es desde el Ayuntamiento y especialmente desde el área de juventud donde se puede realizar una labor informativa y didáctica para nuestros jóvenes con charlas y folletos informativos que, costando poco, hacen en ocasiones mucho. El VIH, así como otras patologías asociadas al mismo, como por ejemplo la tuberculosis, sigue siendo, a nuestro pesar, un problema importante de salud pública. Y con esta declaración, a la que hoy nos sumamos, a la de París de 2014, podemos sumar nuestro granito de arena para conseguir que esta enfermedad deje de ser una epidemia en el año 2030 y sea incluida en los libros de medicina en el capítulo de enfermedades erradicadas, como en la actualidad lo son la poliomielitis y la viruela. Ya siento haberos soltado esta chapa, pero es que como enfermero que soy, me ha salido la vena. Muchas gracias. Está bien, eskerrik asko, Luis Felipe. Eduardo. Egunon, buenos días. Al hilo de la pregunta que hacía la compañera Soraya de Sestao Bayaldá, decirle que desde el área de juventud incluso hemos cambiado un poco las actividades previstas para este cuatrimestre y hemos incluido un taller de prevención del VIH, además de que se van a repartir 300 kits para jóvenes que incluirán un preservativo, una chapa e información de Osakidetza. Y bueno, el taller estará un poco enfocado también a acercar la información, participantes de entre 13 y 30 años del municipio de Sestao, que además cuenta con el visto bueno de la Diputación, que lo ha incluido dentro de las partidas a subvencionar dentro de Esquerralde Gaztea. Sin más. Eskerrik asko. Entiendo que ratificamos o aprobamos la declaración institucional. Supongo que todo será... ¿Hay algún voto que no sea a favor? ¿No? Pues por unanimidad. ¿Vale? Sí, que acaban de entregarme también la declaración en euskera, para que sepáis. Pasamos a contestar preguntas. Había una pregunta, la primera yo creo que era relativa más, iba dirigida a mí en relación, que nos preguntaba a mí que en relación un poco pues los criterios de gestión del tema de las pancartas municipales y bueno la balconada y demás. Entonces bueno, como comentamos un poco la Junta de Portavoces, nos dimos un poco de plazo para darle una vuelta. Como ahora iba a estar, este mes tenemos la del 25N, euskera, discapacidad, lazo rojo del día del SIDA, el jueves. Entonces, bueno, a ver, luego convocaremos, igual después del puente, una junta de portavoces, a ver cómo podemos establecer un mínimo criterio. Bueno, ahí hablamos un poco en general, pero bueno, no se estableció ningún criterio, sino bueno, alguna idea así al aire, pero bueno, nos damos un poco de margen y a ver si en el mes de diciembre podemos establecer un pequeño protocolo o pequeño forma de trabajo, ¿no? Pues para colocar las pancartas, los símbolos, las banderas y demás. Edu, ¿tienes alguna pregunta? Alguna ahí sí. Alguna tengo. Bueno, las he dividido un poco porque tanto Euskal Herria Bildu como Sestao Bayaldá hicieron preguntas referentes al mismo proceso y bueno, voy a contestar una a una. Primero a las de Euskal Herria Bildu y después a las de Sestao Bayaldá. A la pregunta de la iniciativa de la participación ciudadana en los presupuestos municipales si va a ser vinculante, pues bueno, se ha tenido en cuenta la priorización de gasto en cada área y se han comprometido presupuestariamente los 900.000 euros destinados a inversiones según los resultados obtenidos en este proceso. 900.000 euros además que vienen de una partida que ha conseguido este equipo de gobierno destinada únicamente a inversiones y que se trasladan al borrador de presupuesto. En el programa 1710 la partida 601.23 y el programa 1532 la partida 601.07 que corresponden a la cubrición de la Plaza San Pedro y a la iniciación de la reurbanización de Alameda Las Llanas. A la pregunta de quién va a gestionar los resultados, es evidente, el área de gobierno abierto del Ayuntamiento de Sestao,
como en cualquier otro municipio y atendiendo a los preceptos legales vigentes. Se va a crear una comisión con respecto para ello. Sí, ya se creó, se explicó el proceso y se dieron los resultados. ¿Qué mecanismos se conforman para que esto funcione? Bueno, como la preocupación central de cualquier administración local consiste en garantizar que todos los miembros de esta sociedad tengan la posibilidad real e igual de participar en las decisiones colectivas, por tanto, realizamos una sectorización para que en cada distrito o sector se tuviesen las mismas oportunidades. Y asimismo se garantizó que por medios telemáticos y por soporte físico toda la ciudadanía tuviese la misma información. A las preguntas de Sestao y Aldá, ¿cuánto ha costado hacer el folleto buzoneado sobre la participación ciudadana? Bueno, además de que consta en el expediente, pero bueno, ningún problema porque aquí lo contamos. El coste total de las 13.000 unidades de este folleto, desde su diseño, maquetación, impresión y distribución, ha sido de 2.050 euros más IVA. En esta partida se incluye también diseño, montaje, impresión y colocación de los adhesivos en el buzón ciudadano, mobiliario fungible sin coste para este ayuntamiento gracias a la gestión coordinada de las áreas de comercio, obras y gobierno abierto. El coste del personal para la dinamización del proceso en 2 puntos diarios por distrito y sección, en horario de mañana y tarde, traslado del material, montaje y desmontaje, ha sido de 1.230 euros más IVA. ¿Qué empresas se han encargado de hacerlo? Empresas de Sestao con personal de Sestao, en este caso Gráficas Sestao, Chamusquina Sociedad Limitada y Acropost Servicios Postales. Esta no es de Sestao, pero tiene un acuerdo con este ayuntamiento. ¿Qué personal se va a hacer cargo de este proyecto? No existe personal técnico en el área de gobierno abierto del ayuntamiento de Sestao. Por tanto, quien se hizo cargo fue el concejal delegado del área en el tiempo del que dispone fuera de su trabajo en este ayuntamiento. ¿Creen que para la población que tiene Sestao es suficiente una semana para que tomen parte? El proceso en sí duró 2 semanas. Ustedes entiendo que se refieren solo a la dinámica presencial en barrios. Para este primer proceso se estima que es un tiempo bastante limitado, pero también razonable. ¿Creen que es lo más adecuado la participación individual en lugar de colectiva? La participación colectiva también estaba contemplada para cualquier entidad o asociación que tuviese su sede social en el municipio. Aquí se puede ver y comprobar en el folleto. De todos modos, la participación ciudadana es un derecho individual de las personas. ¿En qué se han basado para llegar a esta conclusión? Pues en un par de cosas. Declaración Universal de los Derechos Humanos del 48, Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos del 66, Carta Europea de la Autonomía Local del 2012, en el artículo 23 de la Constitución que tantas veces han tenido bien a mencionar, del 78, la Ley Reguladora de Bases de Régimen Local del 85 o la Ley de Instituciones Locales de Euskadi 2016, por citar algunas. Número de participantes, resultados según la zona, conclusiones del proyecto, cómo se van a regir o en qué se van a basar para decidir si aceptan o no. Lo que la ciudadanía pide, se les va a escuchar, va a ser vinculante. Bueno, lo mismo que la primera pregunta de Euskal Herria Bildu, que se ha tenido en cuenta la priorización del gasto en cada área y se han comprometido presupuestariamente los 900.000 euros en inversiones según los resultados obtenidos, como ya ha contestado al grupo de Euskal Herria Bildu. Eskerrik asko, Edu, Gorka, Ainhoa, Leire. Eskerrik asko alkate jauna eta egun on guztioi. Nos hacía la pregunta Bai Alda en relación al SAC. ¿Qué avances habíamos tenido en relación al nuevo servicio que queremos poner en marcha el año que viene? En este caso, comentar que tras la reunión que mantuvimos con los portavoces municipales en la que se les explicó la intención del equipo de gobierno de poner en marcha un servicio de atención ciudadana y el trabajo que hasta entonces estaba haciendo, por un lado, en materia de personal, ya se ha dado el primer paso, que es hacer la propuesta en la relación de puestos de trabajo para el próximo año 2017, donde se han creado 4 puestos adscritos al Servicio de Atención Ciudadana y se ha readscrito el puesto de telefonista al propio servicio, al SAC. Por lo tanto, se amortizarán 4 puestos de trabajo, un administrativo en el área de alcaldía-secretaría, un auxiliar administrativo en registro, una administrativa en estadística y una administrativa en recaudación, pasando estos puestos al servicio del propio servicio. En este caso, pues esta propuesta también ha sido expuesta a los sindicatos el pasado viernes 25 de noviembre, cuando se puso sobre la mesa la propia RPT. En cuanto a la ubicación del servicio, pues en este caso los servicios técnicos municipales están estudiando las posibles ubicaciones.
encontrándonos todavía pendientes del informe para dicha ubicación. Y en cuanto a la formación, el personal administrativo municipal ya ha iniciado su formación en las diferentes, a través de una rotación por las diferentes dependencias municipales para poder obtener una familiarización con la gestión diaria, y también van a acudir el próximo año, más concretamente en febrero, a una formación específica de atención ciudadana realizado por Eudel y el IVAP. Eskerrik asko, Leire. Bai, egunon guztioi. Bueno, pues unas cuantas preguntas de Euskal Herria Bildu a cuenta de la actuación urbanística en Bakea Usunea en el Grupo La Paz. Pues que cómo se podía trabajar en día festivo en una obra pública, que si se informó a los vecinos y vecinas, si se está respetando el derecho de los trabajadores a descansar en festivos, bajo qué tipo de contratos, piensa que estamos defendiendo las condiciones de trabajo, etcétera, etcétera. Pues bueno, el 7 de octubre, día festivo en Euskadi, estuvieron, algo puntual fue, 2 operarios de la especialidad de mampostería, estuvieron en la obra rematando un muro. Son autónomos que trabajan muy de vez en cuando con la empresa La Suen, y decidieron ese día rematar un muro de mampostería, ya que así no les molestaba o no les molestaría ningún otro gremio que estaba de festivo. El 12 de octubre, día festivo nacional, trabajó una cuadrilla venida de la comunidad de Badajoz. Se trata de un gremio que se esperaba desde hacía semanas en la obra, ya que su trabajo concreto repercutía en los tiempos y la totalidad de la misma. Era tan indispensable su trabajo que estaba generando un retraso generalizado en la obra, por lo que la empresa dio por bienvenida su actuación en la misma en cuanto el gremio pudo. Es el gremio del hierro, que es todo el tema de pasarelas, que es lo más importante que se ha generado en la obra, vamos. No se informa a los vecinos y vecinas porque fueron actuaciones puntuales que dan continuidad a la obra. Tampoco se generó gran ruido y fue algo puntual. Desde el Ayuntamiento se ha respetado en todo momento el derecho a descansar en días festivos, puesto que la contrata con sus trabajadores directos y los contratos directamente por el Servicio Municipal de Empleo no trabajaron en festivos. Se les ha respetado tanto los días festivos como el horario de trabajo. Y luego había otra pregunta que también realizaba EH Bildu, y que si veíamos que un vecino de un barrio está haciendo ruido a las 8 de la mañana, pues ¿cuál sería esa actuación municipal? Pues depende de qué ruido, porque una cosa son ruidos de obra en una vivienda y otros son ruidos por música alta, por gritos, por peleas o por televisiones y radios con el tono muy alto. En la ordenanza municipal del 31 de marzo del 2009, pues hay en el artículo 45, en el punto 1.3, dice que la perturbación, el descanso y la tranquilidad de los vecinos y vecinas mediante emisión de ruidos producidos por televisiones, radios, movimientos de muebles, juegos, cantos, gritos, peleas, ruidos de animales, máxime cuando se produzca por desatención o abandono. En este caso, se debería de dar aviso a la Policía Municipal y ellos se personarían en el lugar. Hay otro punto, que es el 1.5 del artículo 45, que son por obras generales, que es ejecutar trabajos o reparaciones en horario que puedan producir molestias al vecindario, especialmente entre las 10 de la noche y las 8 de la mañana. En caso de tratarse de sábados, domingos y festivos, el horario prohibido será entre las 10 de la noche y las 9 de la mañana. Aunque este último punto, a mi parecer, en algún momento se podría cambiar, pero esto a día de hoy es lo que dice la ordenanza municipal. Eskerrik asko. Eskerrik asko. Flori, Josefina. Eskerrik asko, Josu. Tenía 2 preguntas de H. Bildu y una de Bai Alda.
EH Bildu preguntaba por qué no se realiza la limpieza en el entorno de la naval, que hay contenedores llenos sin recoger, basura en el suelo, antilimpieza, etcétera. Bueno, una vez más nos encontramos con lo de siempre. Tenemos un contrato vencido, totalmente viciado, y efectivamente la limpieza aquí sí se hace, quizá no con la frecuencia que se debiera, pero sí que es cierto que es un punto sobre el que estamos encima. Miquel me pasó unas fotos en su día. Esas fotos me las rebatieron con otras, Miquel, porque parece ser que las tuyas serían antiguas porque el día anterior lo habían dejado limpio. No obstante, sí que es verdad que es una zona en la que hay que estar un poco, prestar demasiada atención, pues porque además hay muchísimo tránsito. La naval tiene una punta de trabajo ahora, tenemos el parking totalmente lleno, el parking del polígono Sestao Bay, y sí que se genera bastante basura en los alrededores de los contenedores y demás. En cuanto a la pregunta de la subestación de Mendieta, entiendo que la doy por contestada con el debate que hemos hecho en la moción. Y respecto a la pregunta que hacía Vallalda Podemos, si se está estudiando el tema de los fósiles encontrados en la zona de las canteras, qué medidas se está tomando al respecto y se nos van a comunicar los adelantos que se vayan haciendo, pues efectivamente cuando recibamos algo se pondrá en común y se notificará. El día 2 de noviembre, creo que todos estuvimos, no sé si estaba algún representante del PP, pero nos convocó en la biblioteca el Santi, que es un poco el que lleva la voz cantante y que ha descubierto los fósiles de la época jurásica en la zona de las canteras. Nos puso en contacto telefónico con un catedrático, bueno, pues que nos hizo saber sobre el interés de esos fósiles y bueno, el interés que tienen en llevar a cabo un estudio en algún tipo de tesis doctoral. Para el objetivo es incluirlo en un estudio paleontológico de toda la península, ¿no? En la medida que ellos vayan trabajando y vayan detectando ese interés que cada vez sea mayor, pues nos quedaron en que se ponían en contacto con nosotros, y por lo demás, sin más. Eskerrik asko. Pasamos a los ruegos. Edu, Miquel, idea. Bai, gu hiru kontutxo daukagu, besterik ez. Alde batetik konturatu gara paperontziak ordezkatzen ari direla, baina ondo zeuden paperontziak eta modelo berri bat jartzen ari dela. Ez dugu eredu, bueno, errepikatu izakiten txun den edo, bueno, ondo zeuden papera batzuk edo aldatzen ari direla, ikusi dugula, baina ondo zeuden paperontziak. Ez dugu lertzen prozesu hau, are gutxiago kontrato berri baten aurrean gaudenean. Horren gaineko informazio emateko eskaera luzatzen dugula. Beste aldetik da, harrigarri egin zaigula, obra bate amaitutakoan, El Carmen, Santa Maria Parketik, hemendik, Santa Maria Parketik El Carmenera doan obra horretan edo, amaitu da, eta ikusi dugu, argazki bat daukagu eta bidaliko dizueiozuk edo, ikusi dugu amaitu gabe dagoela. Hau da, zebrabidean edo, zebrabidean mugituta dagoela. Badago metro eta 20 zentimetro alde batera. Dago oso txarto kokatuta, orduan hori zuzentzeko bideak hartzeko eskaera da. Eta azkena amaitzeko edo, Txaberriren zutea ezela eta, gertatutakoarekin kezkatuta edo bakarrik gogorarazi nahi diogu alkateari, aurrekoan egaitzan genion bezala, edo zertarako presga daudela laguntzeko, eta horrekin lotuta eskatu nahi dizuegu azken momentuko informazioa, batez ere zergaiteren inguruan egindako aurrerapenei buruz, eta zein egoeratan dagoen obra, besterik ez. Ondo ba, eskerrik asko. Raúl. Bien, después de admitir tanto Iberdrola como este ayuntamiento la mala conservación de la subestación eléctrica, el mal mantenimiento y su peligrosa operación, queremos pedir un nuevo plan de evaluación de riesgos de la subestación, ya que creemos que no están en las mismas condiciones que cuando se hizo
y hay que extremar las precauciones, ya que si se admite por ambas partes que es peligroso operarla y que está en unas condiciones no óptimas o malas, creemos que este plan de evaluación de riesgos de la subestación es completamente necesario a fin de que no se produzca ningún accidente, que no tengamos que lamentar desde este ayuntamiento que alguna persona, tanto de la empresa o ajena a ella, sufre ningún percance debido a que no hemos tomado las medidas oportunas. Eskerrik asko. Eskerrik asko. Luis Fe. Galderarik, preguntas. Eduardo. Ausente. Mikel. Bai, botako nik bat eta gero Mikelek ere baditu beste batzuk. Nik lehenengoak edo, badakigu emakundetik edo 14.000 euro jaso dugula 4 urteko berdintasun plana eratzeko, eta badakigu bai bidean dagoela. Holan jakinazi zeniguten. Horrela, adierazi zuen Josu Bergarak behitzat bidean dagoela. Hala ere, jakin nahi dugu ja zelan dagoen plana, zeintzuk diren bere helburuak eta noizko aurkeztuko zaigun, ahalik eta lasterren izateko. Bueno, pues otras preguntas son, algunas de las que tenemos aquí viene dado por unas colocaciones que hemos visto de unos hitos en la calle San Diego, en la curva de arriba, en un espacio que está una acera ancha, que cuando se hizo la obra en su momento los vecinos no entendíamos muy bien por qué se había hecho esa acera, donde próximamente, el próximo año o el siguiente, porque será donde aparezca el nuevo ascensor en La Paz, pero lo que hemos encontrado los vecinos es que nos han puesto unos hitos en la acera. Unos hitos en un espacio de una acera ancha que queremos recordar al equipo de gobierno, si no conocen la zona, que en ese sitio aparcan momentáneamente vecinos del Grupo Miramar, vecinos de Baqueus Unea, servicios públicos como bomberos, como ambulancias que hacen trasiego de personas a los hospitales en rehabilitación. En esa zona no hay forma de entrar, si no es por la calle Vizcaya o si no es por arriba, a atender a esos vecinos. Si se ponen hitos, ahora mismo la imposibilidad de aparcamiento ahí es bestial. Esta misma mañana, antes de venir aquí, ha habido una furgoneta en mitad de la vía, porque esa furgoneta, si se puede subir a esa acera, es momentáneamente y se va. Entonces yo, la verdad que no entendí en ningún momento que se coloquen unos hitos en una zona en la que no pernocta nadie. No pernocta nadie. Tengo enfrente de mi casa y lo veo constantemente. Encima de esa acera no pernocta absolutamente ningún coche. Eso se puede testar todas las noches. En cambio, sí es verdad que se hace el uso que estamos diciendo. Y ese es un uso que de repente se ha visto pues mermado. Ya le digo, y ahí no puede aparcar. O sea, ningún vecino puede dejar que viva ni en el Grupo Miramar, ni en el Grupo La Paz. Puede parar ahí para bajar bolsas, para llegar a su casa, para volver y coger el coche y irse de ahí. Porque no va a encontrar, es que no tiene posibilidades. No la tiene. Y ahora mismo con los hitos puestos, mucho menos. Entonces, no entendemos la verdad, la necesidad de la colocación de esos 4 hitos en esa zona. Cuando en realidad, en poco tiempo, vamos a tener una modificación sobre esa acera que va a ser la colocación de un ascensor, que va ahí justo también. Que habría que darle una vuelta en cuanto a carga y descarga de esa acera que es muy ancha y que en su momento queda en curva, porque sería que hay coches que están parados. Entiendo perfectamente de que la Policía Municipal actúe sobre ellos y se les diga, pero en este momento, para nada. Otra de las preguntas viene dada por unas subvenciones del Gobierno vasco que nos hemos enterado por la prensa. Y es triste que los grupos municipales de la oposición nos enteremos, igual alguno del equipo de gobierno también se ha enterado así, nos enteremos después de un publireportaje que hizo el señor alcalde con los representantes del Gobierno vasco después de una sesión de la permanente de Sestao Berri. De sorpresa mayúscula se ve cuando hay un paseo con un buen otoñal dando vueltas por la zona de Chavarri y se nos cuenta de que va a haber unas subvenciones del Gobierno vasco que no tienen que ver con la actividad de Sestao Berri, sino que son que vienen del Gobierno vasco para el Ayuntamiento de Sestao, pero nos lo dan, insisto, en un publireportaje después de una reunión de ahí, la cual los consejeros de Sestao Berri no teníamos conocimiento de que
Esa reunión se daba, lógicamente porque es de la permanente, y eso lo lleva el equipo de gobierno, eso lo conocemos, pero encima que luego se utilice eso para hacer un publireportaje por la prensa, tranquilamente, dando un paseíto por allí. Entonces, no entendemos que nosotros, lo que es la oposición, nos tengamos que intentar por la prensa de que unas subvenciones que vienen habilitadas para hacer estudios por parte del gobierno vasco, nos enteremos de esta manera, ¿no? Teníamos una pregunta, porque en la anterior comisión en la que Eduardo nos ha dado de presupuestos participativos cuando nos estuvo explicando, pero bueno, como lo ha respondido, yo voy a reformular, y le voy a reformular en dos solo preguntitas, porque teníamos de otra forma preparada la pregunta. Se ha dicho que se ha buzoneado, te corrijo, son 12.000, y eso pone en el expediente, 12.000. Con impresión, pero 12.000 los buzones. Pues no han buzoneado, ¿eh? No. Te puedo decir 3 zonas de Sestao, 3 por lo menos, que parcialmente se ha buzoneado, en otras no se ha buzoneado, en mi barrio no se ha buzoneado, yo no he tenido ese tríptico, o sea, a mí lo he tenido que coger donde mi ama, que vive en Zumalacarrey, pero es que en zonas de Chavarri no se ha buzoneado, en zonas de Cueto tampoco se ha buzoneado, con lo cual, estaría bien que preguntaríais a la empresa si realmente tiene en todas las zonas de Sestao ha llegado o han buzoneado los 12.000. Porque como tenemos experiencia ya de tipos de buzoneos con ciertas empresas, sabemos que ocurren esas cosas. Entonces es evidente de que no es decir, nos hemos gastado un dinero, pero es un dinero que no está bien gastado si no ha llegado el tríptico al vecino. Y ya insisto que ese tríptico en mi casa no ha llegado. Y en mi casa, que vivo en Bakea Usunea, no ha llegado en Bakea Usunea. La calle Vizcaya posiblemente sí, porque me consta que sí, pero en Bakea Usunea no. Entonces dices, algo falla. Otra de las preguntas sería si con esto nos sentimos satisfechos de actuación. Como parte lo has respondido, y digo satisfechos porque la semana pasada habéis presentado un anteproyecto de presupuestos. Hoy, corriendo, si tardamos un poco más, se os va la reunión a las 2 de la tarde, porque tenéis una comisión de presupuestos detrás de esta, y vais con una prisa que no tiene razón de ser. Después de haber hecho una actividad que es muy cuestionable, muchas de las cosas de esa misma actividad, desde el tríptico al tiempo dado, a las indicaciones marcadas, etcétera, pero que evidentemente viene acompañado de una justificación, que así se ha dicho, de que con esa actividad nos estaba retrasando. No. El presupuesto tiene una actividad paralela claramente si no se hace participativo, y es una actividad que tenemos aquí. No se puede venir en un mes escasito y ahora meternos el presupuesto en este mes y hacer reuniones a toda pastilla sin prácticamente tener tiempo. Entonces no nos justifiquemos una actividad que hemos hecho, que es primera, que no la vamos a cuestionar excesivamente, no nos cuestionemos eso para otra cosa. Entonces, sí es verdad que el presupuesto, y esto va para todo el equipo de gobierno y para Josu, que las preguntas van para Josu, si realmente pensamos que el presupuesto se puede aprobar el 27 de diciembre. Otra pregunta viene dada por una que hicimos anteriormente, que venía por la contratación del arquitecto para eso, cosa que fue respondida, y que después de estar viendo el expediente indicamos claramente y vimos la necesidad que había en la argumentación que se daba, ¿no? Pero queremos marcar una cosa. Entendemos de irregular la contratación por una razón. No se puede contratar a una persona por indicación de un técnico municipal. Y en el expediente lo que aparece es la indicación por parte de un técnico municipal de quién es la persona que tiene que ser. Y eso no lo hemos visto nunca, porque el Servicio de Recursos Humanos de este ayuntamiento tiene que tener un procedimiento, que existe un procedimiento a la hora de eso. Ni creo en ningún momento, ni creemos nosotros en ningún momento que el técnico municipal que hace este informe tiene que indicar qué persona es, tiene que indicar el porqué, que lo hace bien, la carga de trabajo, la necesidad de... Pero la persona de indicarla, como indica. No existiendo bolsa de paro al respecto, y salvo mejor criterio, se propone contratar al arquitecto superior Íñigo, que reúne los requisitos del perfil solicitado
y además estuvo desarrollando prácticas y puede haber estado comiendo con el técnico. A mí me da igual. Lo que tenemos claro es de que esta indicación no es correcta en un expediente. Hay unos procedimientos que tiene Recursos Humanos que tiene que hacer. E insistimos, la labor que está realizando esta persona es correcta, la carga de trabajo era correcta y la labor que está diciendo la persona no ponemos ninguna pega. Ahora bien, se tiene que corregir esta situación. Esta situación no da lugar a que se haga de esta forma. Tenemos otra pregunta. Apuntar también la de la subestación de Mendieta que hemos dicho antes. Y tenemos una pregunta que es respuesta a la que respondió en otro pleno Paco Gorrotxategi respecto con Albiz. Yo intentaría de verdad que en septiembre, cuando se pregunta, se lea claramente el acta. Yo entiendo que el mes pasado nosotros fuimos los primeros que dijimos que el acta había que atrasarlo porque no había habido tiempo por problemas que habían existido, pero no se puede responder faltando a la pregunta principal que se responde. Y encima, porque yo lo voy a leer lo que en septiembre se dijo, nosotros ya decíamos en septiembre que el gasto que no existía porque el CID lo estaba realizando. Sí, de eso ya lo decíamos en septiembre en su momento. Si lo que preguntábamos era por lo que el CID no iba a realizar, que era la puerta. Sobre eso no se nos responde en octubre. Y esa pregunta sigue encima de la mesa. Lo que hace el CID ya sabemos. Lo aplaudimos, es una actividad de campo, una actividad que les viene bien a los chavales, cuestionada cómo se hace en ese sitio, pero una actividad que es buena y positiva para los chavales. Pero lo que preguntábamos en septiembre era, ¿y lo que no hacen, que va a ser la puerta? ¿Qué coste tiene? En octubre no se nos responde a ello. Entonces yo intento que se vea lo que preguntamos en septiembre, lo que se responde en octubre y lo que preguntamos ahora nuevamente en noviembre. El coste que existe en la verja, en la puerta, que lo tiene que hacer no el CID, sino una empresa, la empresa que lleva la puerta en concreto, que eso es lo que se nos manifestó allí, ¿qué coste va a tener para el ayuntamiento? Porque eso sí va a tener coste para el ayuntamiento. Eskerrik asko. ¿Quieres contestar a Paco? Sí. Sí, bueno, en primer lugar, en el último pleno no estuve yo, entonces no pude responder. Y en cuanto a lo de la puerta, efectivamente lo va a hacer la empresa que puso la puerta y las verjas de la puerta están hechas. No se pueden colocar porque efectivamente hay que levantar la puerta para que puedan entrar los camiones. No se puede poner la verja de lado a lado sin que se la lleve la puerta. Y eso lo está estudiando el herrero y cuando tengamos el presupuesto lo pasaremos. Eskerrik asko. Eskerrik asko, Paco. Vale, Raúl. ¿Qué es? Queríamos preguntar sobre el parking que está detrás del cementerio. Nos consta que se ha echado grijillo, pero vuelve a haber socavones. Y queríamos preguntar si hay alguna acción prevista, como cementar la zona, para que no se vuelvan a producir esos socavones. ¿Vas a contestar, Josefina? ¿Pregunta más, Raúl? Luis Feb. Soraya. Que como ha comentado Ainhoa, creo que ha sido Ainhoa, lo del SAC, es que yo no lo recuerdo. Se comentó en Oleire, en una reunión de portavoces. ¿Cuándo fue? No, no. Sí. ¿Con los grupos políticos? Sí. Es que no me acuerdo. Sí, yo no me acuerdo. ¿Y tú no estuviste? Estuvo Raúl. Ah, vale. Es que yo no lo recordaba, por eso me estaba extrañando. Digo, no me acuerdo de nada. Espera. Bye. Sí, estuvo Raúl. Efectivamente, tendría que mirar la fecha. Eso, que efectivamente estuvo Raúl, nos hiciste varias preguntas, incluso se te aclaró qué era el SAC, y sí, y estuvo Miquel, estuvo Luisfe.
Sí, yo preguntar y responder. A Miquel le voy a responder de que debe haber un 2x1 en Bolardos. Porque también en la calle Ramón y Cajal, el único trozo que había donde podía parar alguna ambulancia o algún camión de reparto o demás, ha sido puesto los Bolardos. Así que cuando venga una ambulancia y se pare en medio, pues dejaremos que se vengan a la cola, porque es la única subida que puedes tener desde la Archancha si vas a subir a la Alameda de las Llanas. Pues bueno, haremos cola y haremos corte de tráfico. Pero bueno, aparte de todo eso, me gustaría saber, teniendo 10 parques infantiles, creo, en este pueblo, habiéndose arreglado últimamente el del Casco y el de la Piedrilla, ¿por qué solo tenemos un columpio adaptado en esos 10 parques? Que está además en Sor Josefa Balda. Ya que se ha hecho las obras en el Parque del Casco y se ha puesto dos columpios nuevos, podría uno haberse puesto adaptado para los chavales que lo necesitan. Y fue una petición que se hizo ya hace bastante tiempo en un pleno y que se nos dijo que sí. No recuerdo si fue me parece que en la legislatura anterior, creo que fue en la legislatura anterior, se nos dijo que sí. Gracias. Leire. Bai, eskerrik asko. Que no viene a cuento igual lo de los Bolardos del tramo ese de Albiz, de la acera de Albiz, pero hay un escrito de vecinos pidiéndolos. Porque hay portales y porque hay coches y furgonetas de ciertas dimensiones, pues que se subían a la acera y el vecino al salir pues le molestaba, no tenía espacio. En cuanto a los parques infantiles, tenemos 25 puntos de parques infantiles. Tenemos un asiento adaptado en un solo parque, que es en el Parque Josefa Balda, por petición de una madre con un niño pues con problemas de movilidad. Ese niño, pues bueno, a día de hoy ya no sale a la calle, ya no. Los parques infantiles, normalmente si hay peticiones de padres o madres, haitites o lo que sea, por niños con ciertas discapacidades o lo que sea, pues el ayuntamiento hará lo posible por adaptar ciertos parques, pero para adaptar ciertos parques también se necesita dinero. Y es lo que hacemos hoy en día, mantener los parques, no poner los nuevos. En el momento que se ponga un parque nuevo, pues se pensará en las dos cosas, para niños con movilidad reducida y para niños que puedan moverse pues bien. Si hay una petición en el Parque del Casco de algún padre o madre que viene con su hijo o hija, eso, pues oye, se pondrá un asiento de columpio adaptado a ese niño o niña, sin más. Pero más o menos hoy en día vamos un poco por peticiones también. Es que ricasco. Sí, Luis Fe. No, que es triste que se tengan que pedir las cosas porque no cuesta tanto dinero poner el adaptado, no, aunque cueste dinero, pero puede ser utilizado también por personas que no. O sea, es como las plazas de aparcamiento de los minusválidos, de personas con discapacidad. Pues vamos a hacer lo mismo con un parque infantil que tiene afluencia de gente y que igual no van niños con incapacidad porque no tienen dónde ir. Si es una cuestión, pues bueno, si es poner uno, no digo en todos los parques, digo por lo menos uno en cada zona. En la zona centro, pues ponlo en el Casco. Tienes la zona de abajo, que tienes Portopín y demás, se pone uno, si no es nada más. Lo tenemos en cuenta, ¿no? Como un ruego, una petición, como una petición, ¿no? Del Grupo Socialista que aparte del Josefa Balda se ponga uno más. Mari Carmen. Hoy quiero deciros que es el último día como concejal en este ayuntamiento. Es simplemente por cuestiones personales, me marcho de Euskadi. Y nada, simplemente deciros que para mí ha sido un privilegio servir a mi municipio, que
que en todas las legislaturas en las que he estado muy a gusto con todos los compañeros, y que lo único que os pido que sigáis trabajando por este pueblo que lo merece. Nada más. Es que ricasco, Mari Carmen. Son muchos años los que has estado en el ayuntamiento en diferentes etapas y épocas, con responsabilidad y sin responsabilidad. Y bueno, pues en mi nombre y en nombre del pueblo, pues te lo agradecemos sinceramente. Y ha sonado un poco fuerte, ¿no? Me marcho de Euskadi, pero bueno, esta nueva etapa que inicias, pues que... Sí, pero que vaya todo bien, y que sea para que te vengan cosas buenas. Eskerrik asko benetan. Pues nada, si no hay más preguntas y nada más, damos por finalizado el pleno. A las 12, la sala de comisiones, Comisión de Hacienda. Ya está, y ya está. No, pero es que el teléfono, claro, como estaba mirando la Pues- fecha, yo sí, pero cuando lo he retirado, seguía, ¿eh? Seguía, ¿no? Sí. Ya te cuento, porque... Sí.